Cita con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en Cita con la historia, cita con todos ustedes, como siempre con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bueno, y hoy con un invitado que además es buen amigo y conocido mío, ni más ni menos que Iván Vélez, presidente de NAE, ¿se puede decir? Director. Más precisamente. No me leves. Autor de libros emblemáticos, experto en leyenda negra, y hoy hablando sobre Hernán Cortés. Hernán Cortés, efectivamente. Pedro, ponnos en situación. Bueno, pues se está cumpliendo el 500 aniversario de la principal generación de la historia de España y una de las más importantes del mundo. La verdad, mira, yo quiero recordar, por ejemplo, los fallecimientos del gran capitán, de Fernando el Católico y del cardenal Cisneros, a quien le dedicamos un programa hace unos cuantos meses. También se han cumplido 500 años de la fundación de los tercios, precisamente por el gran capitán, la mejor infantería del mundo durante casi 2 siglos. 500 años de la llegada a España de Carlos de Habsburgo desde Flandes, que llegó a Tazones, en Asturias. 500 años del comienzo de la Vuelta al Mundo, que ahora encima los portugueses dicen que lo hizo a todo Magallanes, incluso cuando estaba muerto. El problema es la falta de defensa por parte de España. Eso es. Y 500 años de la conquista de México. Pues mira, todos estos personajes y todos estos hechos están siendo omitidos por el Estado y por la Universidad españoles. Y no creo yo que sea por ignorancia de la historia de España, sino por asco y por desprecio a la misma España. Y hoy, como ya lo has anticipado, vamos a hablar de Hernán Cortés, el principal de los conquistadores, con Iván. Pues Iván, bienvenido. Pues a esta tu casa, que aquí ya has estado en distintos programas y en distintas en Cita con la Historia también has estado. Efectivamente, y nada, bien hallado en esta santa casa. Yo tengo una pregunta, si me permitís. ¿Por qué se ha denostado tanto a Hernán Cortés? Como a otros tantos, como fue Pizarro, ¿no? Bueno, a Colón. Pero incluso se le están quitando estatuas, no ya en Argentina o en Venezuela, que esa moda la empezó Hugo Chávez, sino en Estados Unidos. Y además no deja de ser curioso porque la figura de Colón en Estados Unidos, quien la lleva, es la colonia italiana establecida allí. Y ahí, en una muestra de la pérdida de importancia tanto de lo hispano como de lo italiano, ahora pues los ofendiditos profesionales han decidido que Colón es, ¿cómo lo podíamos decir? Pues un genocida. Iván, el jefe de los campos de concentración donde se exterminaba a los indios, ¿no? Sí, yo creo que has presentado muy bien el problema de Colón. Ciertamente quienes lo ensalzan, el movimiento en el 19, principios del 20 sobre todo, son la colonia italoamericana, precisamente para menoscabar la obra española. Y ahora pues le quieren adjudicar a Colón pues la apertura al llamado genocidio, que no fue tal. Eso por lo que respecta a Cristóbal Colón. A propósito de Cortés y el problema que ha suscitado la omisión de cualquier celebración por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, pues que en este año se cumplen 500 de la llegada de Cortés y de su expedición a Tenochtitlán, que ese es el momento culminante. Vamos a ver, en abril se cumplirán los 500 años de la llegada de Cortés y unos 550 españoles, y un grupo de esclavos y un grupo de indios, a las costas del Imperio Mexica, donde llegaba el poder de Moctezuma, y el 8 de noviembre se cumplirán 500 años de la entrada pacífica, en este caso, de Cortés en Tenochtitlán. Luego el 13 de agosto, lo digo ya para a estos que les ha pillado el toro con las conmemoraciones, darles alguna idea si quieren. El día 13 de agosto de 1521 se produce la captura de Cuauhtémoc y la caída del Imperio Mexica. Es decir, que entramos en abril en una horquilla que durará 2 años de 500 de la conmemoración de medio milenio de unos hechos trascendentales que dieron lugar a la conquista de México, y encabezada naturalmente por Hernán Cortés. Bueno, pues como España tenemos muy interiorizada la leyenda negra y hay un complejo enorme con respecto a nuestra historia, pues de momento ha empezado no compareciendo en las conmemoraciones.
Pero mira, me estaba leyendo la biografía de Jaime Miralles, un diplomático mexicano, historiador, que murió hace unos pocos años. Juan Miralles, perdón. Juan Miralles. Y él presentaba a Hernán Cortés como el fundador de México. Vamos, yo creo que eso es obvio para cualquiera que se plantee, no que se lo plantee, sino que se plantee ante la realidad mexicana, porque los mexicanos hablan el idioma de Cortés, no el de Moctezuma ni el de Cuauhtémoc. Sí. Rezan al dios de Cortés, no a los dioses de Moctezuma, de Cuauhtémoc y de Cuitláhuac. Eso es. Toda su estructura mental, todos sus marcos mentales, lo que llevó Cortés desde la moneda hasta los animales, hasta el cerdo, la vaca, el trigo, tal, la navegación a gran escala, tal, viene de Cortés. Sin duda. Yo lo que defiendo en el libro del mito de Cortés, y sobre todo más incluso en este que va a salir ahora, de la conquista de México, es que después de la conquista propiamente dicha, llega lo que los españoles llamaban pacificación. Y pacificación es la imposición de un orden que no es un orden puramente bélico, estrictamente bélico, sino que es un orden jurídico, es un orden social, es un orden religioso. Y claro, quien sienta, no él solo, pero quien abre esa posibilidad es Hernán Cortés y sus compañeros. Y después se implanta el virreinato, y la transformación de ese virreinato, y no la restauración del Estado preexistente al virreinato, es lo que da lugar a los actuales Estados Unidos mexicanos. Eso es lo que, vamos, que hay restos de un México pretérito, no vamos a negarlo. Que hay cierto sincretismo, no vamos a negarlo. Que hay huella en la gastronomía, pues innegable también, pero a mí me parece que el México actual es mucho más deudor del virreinato que del Imperio Mexica. Porque además, otra cosa, aquí funciona la sinécdoque. El México actual sus fronteras no responden a las fronteras del poder de Moctezuma. Es decir, que este tipo de sutilezas, que en una tertulia a lo mejor no da tiempo a desarrollarlas, en los libros ya da más, lógicamente, pues hay que tenerlas muy presentes. Pero vamos, de una manera así más o menos inmediata, este es el planteamiento que yo manejo y que creo que se puede defender. Y que defenderemos aquí y allí. Bueno, ya lo hemos defendido alguna vez. Claro, ya has estado en México defendiendo este planteamiento, vuelves ahora y en breve sacas tu libro. Sí, yo en el 16 saqué el libro del mito de Cortés, del cual ya hablamos aquí, y lo presenté en México, incluso estuve en la UNAM. Hubo alguna voz discordante, como todo el mundo puede imaginar, pero en general, académicamente, yo creo que se pueden defender nuestras tesis con bastante solvencia. Y ahora la idea es que, si pudiera ser, en mayo ir a México a presentar el libro de la conquista de México, que presentaremos en España, lógicamente, antes, ¿no? Pero es que ambas naciones somos en gran medida, totalmente herederas del Imperio Español. Somos una transformación particular, si se quiere, del Imperio Español. Esas son las tesis que venimos defendiendo hace muchos años, y creo que son solventes, porque nos alejan, además, y esto quería decirlo, de la idea de España eterna, que creo que no funciona precisamente ante las amenazas que tenemos ahora mismo de destrucción nacional. Si la eternidad estuviera garantizada, no habría que desdeñar las amenazas. En fin, yo entiendo que las naciones hispanoamericanas, y España es una de ellas, en tanto que hispana, proceden de transformaciones de ese imperio. Lo que pasa es que imperio es una palabra que, como bien sabemos, en algunos ambientes pues es inasumible. A mí no me deja de llamar la atención, lo destacaba José Vasconcelos, otro historiador mexicano, que mientras que los independentistas de Estados Unidos, de las 13 colonias, se reclaman herederos de lo mejor de Europa, o de la figura que ellos se crean de Europa, de la Grecia clásica. Sí, un mito. Ellos se creían eso, que eran atenienses. Atenienses, la verdad. Tenían esclavos, eso les unía a los atenienses. Pero tenían una idea muy idealizada de lo que eran los atenienses, y también se creen descendientes, reivindican lo mejor de la historia británica. Sí. Sin embargo, los independentistas hispanoamericanos nacen a la historia abjurando de lo hispano. El caso, sobre todo el caso de Bolívar, cuando con su decreto de exterminio de los españoles. Sí, claro, es que y esto es lo que ocurre también con Cortés, que su degradación pública
viene aparejada a esa reescritura de las historias, escritura de las historias nacionales, y metiéndole mucha inventiva, mucha imaginación, y que tienen que pintar pues con los colores más oscuros a Pizarro, a Cortés y a todos los conquistadores. Es querer pues ocultar los orígenes realmente, porque vamos, ya las tesis que manejo ya las acabo de expresar, y de hecho la quiebra de la imagen de Cortés se produce en el 19, no antes era un héroe, lógicamente, era un héroe también para los mexicanos. Y luego, con respecto, que no quiero que se me olvide, con respecto a los mexicanos, los historiadores son muchos los que han defendido la obra de Cortés, empezando por Lucas Alamán en su momento, siguiendo pues, como he dicho, por Vasconcelos, pero también José Luis Martínez, que hizo una gran biografía. En fin, yo creo que el juicio sobre Cortés, que por cierto hay que decir también que no fue el único que participó en la conquista, no me digas. Es una obra colectiva. Habrá que explicárselo también a los ministros. Ya, pero ellos ven a Cortés y ven ahí pues un individuo completamente negro legendario, y eso les produce sarpullido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quería decir es que son muchos o hay una historiografía mexicana que perfectamente asume a Cortés. Comentas que es en el siglo XIX cuando se quiebra la imagen de lo que venía siendo Cortés y cambia la historia, o cambia el relato, ¿no? Sí, más o menos. ¿Por qué se produce? ¿Y quién es el encargado de producirlo y qué intereses buscaba en este momento? Se produce pues porque hay, ya digo, hay en la idea de la consolidación de la nación mexicana soberana, lo que se intenta es el borrado de todo el rastro anterior. Entonces, claro, la figura que sobresale es la de Cortés. Ahí influían, y no me quiero poner conspiranoico, también unos aromas masónicos que envolvieron a México y que parece ser que lo siguen envolviendo. Y toda la zona, quizás. Y toda la zona. Y luego también el influjo de los Estados Unidos, no olvidemos. Yo en el libro de Leyenda Negra toqué el tema de un masón, el Robert Poinsett, llamado El azote del continente, pues que hizo mucho por zascandilear, digamos, en el México independentista de primeros del 19, y que tuvo mucha influencia, no ya él, sino la red de logias masónicas yorquinas que él introdujo, que además es muy curioso. Yo miré los nombres y todos eran nombres prehispánicos. Es decir, no había lógicamente ninguna logia, valga la redundancia, llamada Logia Hernán Cortés, pero así que había logia, yo qué sé, Cuauhtémoc. Es decir, que ahí la reivindicación de ese pasado pues empezó a operar, y claro, si miras hacia ese lado, descuidas a Cortés y Cortés se convierte. De hecho, Cortés en la escena callejera, en la escena pública, no existe en México. Existe Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma menos, porque se le acusa casi como de entreguista, de colaboracionista, o de colaboracionista efectivamente, pero Cortés está desaparecido. De hecho, en México el único monumento que reivindica Cortés está en el Hospital de Jesús, en la caja de escaleras del hospital. Los hospitales es un hospital fundado por Cortés, ojo, 500 años de fundación. Y hay un busto en la caja de escaleras, un busto del siglo XIX del escultor Tolsá, y ahí se puede acceder. Yo he estado varias veces, me he hecho las fotos pertinentes como mandan los cánones, y está al lado de su tumba, está al costado de la iglesia donde reposan sus restos, que en el 1822 se quisieron quemar públicamente, y fue Lucas Alamán quien los salvó. Todas estas cosas dan cuenta de hasta qué punto se fabricó un odio recalcitrante hacia Cortés. Bueno, has mencionado que pudo haber un interés, que hubo un interés por extirpar la herencia española cargando sobre Hernán Cortés, pero algo parecido se dio en Estados Unidos, parecido, casi idéntico en Estados Unidos, cuando se empeñaron ciertos grupos de historiadores y de publicistas en decir que los que habían descubierto América eran los vikingos, no Cristóbal Colón. Claro. ¿Cómo van a venir esos malditos españoles papistas? Claro, sí, bueno, es que claro, el asunto del papismo bajitos y modelos. Claro, mejor descender de los vikingos, que se suponía rubios que eran altos, rubios, sí, guapos, ojos azules. Sí, con sus paranoias estas mitológicas. Pues eso es, perdona, como todos los que yo conozco o los que hablan que creen en la reencarnación. Todos han sido anteriormente Julio César o Cleopatra. No, es que si no tiene gracia. Ninguno ha sido esclavo en las pirámides. Me recuerda, Pedro, esto, saliéndonos un poco del tema, ya como hay confianza, ¿no? Cuando hablaba, de las apariciones extraterrestres, dice, hombre, pero siempre se aparecen, o casi siempre, unos individuos con unas formas humanas, claro, no puedes pensar algo de lo cual no tenga referencia. Y en muchos casos, si la que participaba en la aparición del extraterrestre era una mujer, a lo mejor era bien parecido, incluso el alienígena. Bueno, pues sí, son estereotipos que se manejan y en no relación... son inocentes. No, hombre, eso tiene una trascendencia enorme, histórica y política. Lo de los vikingos
hay que decir que no descubren, porque para descubrir hay que insertar en un mapa, y como no tienes mapa, pues no hay descubrimiento. Claro, porque entonces sí que asumirías que entonces no se puede descubrir nada, porque siempre ha habido un hombre por ahí pululando. Que lo ha tocado, claro. Que ha tocado la costa, que se ha bañado ahí, que ha tocado la ropa, no y es que se ha vuelto a su casa. descubrir es esto ya lo hemos hablado muchas veces, es insertarlo en una teoría de la esfera y que puedas localizar exactamente las posiciones. Tú coges un individuo en el siglo XI, vamos a hacer una ficción, se sube en un tronco en lo que hoy es Veracruz, y el tronco le lleva a lo que es Cádiz, y ese señor no ha descubierto nada, ha tocado una tierra, no sabe dónde está. Es un poco el asunto, ¿no? Bueno, porque además los vikingos mantuvieron secreto el conocimiento que ellos habían adquirido, mientras que los descubridores españoles lo hicieron público. Claro. También es otro asunto distinto. Bueno, hasta el punto de que Colón, nos salimos un poco del tema, pero Colón quiere ir a las Indias. Se encuentra con un continente con el que no se contaba, pero quiere ir a las Indias porque las tiene ubicadas, que sabe hacia dónde quiere ir. En ese contexto se está moviendo, ¿verdad? ¿No? Y se conocía perfectamente la redondez de la Tierra, que es otra de las estupideces que se suele decir. Claro, hasta el punto de que el Cano habla de eso, de la redondeza. Él utiliza la palabra redondeza. Todos esos términos se utilizan constantemente en esa época por parte de los españoles. ¿Por qué? Porque, insisto, manejan una idea esférica de la Tierra. Un Mexica pues no tenía ni idea. Él podía... Claro que había barcas y podía tocar otros puntos costeros, pero no tenía ni idea ni siquiera de continente. Claro. Y el que se ofenda con esto, pues lo sentimos. No, pero es que es así. Es que es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es que yo quería mencionar que la civilización cristiana europea conocía la redondez de la Tierra desde... Era un conocimiento heredado de los griegos clásicos. Claro, los griegos clásicos. Encima, lo que le dicen a Colón los miembros de la comisión a la que encarga Isabel la Católica que estudie el proyecto de Colón, decían, no, es que tus cálculos están mal hechos. No, hombre, y hasta el punto de que en el caso de Colón, pues nos estamos colombizando un poco hoy, pero bueno, él lleva unas cartas para hablar con los soberanos de esos otros reinos. Y por escorarnos otra vez, si se puede, hacia Cortés, cuando a Cortés se le pide que rescate a las expediciones que ha mandado la corona al Pacífico, esto se sabe poco, Cortés participa en esa empresa, él lleva unas cartas y unos intérpretes por si tuviera contacto pues con cuando va a Tidore concretamente, o intenta ir, por si tuviera contacto con chinos, y él habla incluso de la conquista de China. Estas cosas se desconocen, porque los que se manejan son caricaturas. Y la obra de Cortés es inmensa. Es decir, Cortés, digamos, claro, el éxito fulgurante, el éxito más cinematográfico, si se quiere, es la caída del Imperio Mexica, esa toma anfibia que hace de la ciudad, que eso es impresionante. Si hay un productor con dinero, le pedimos que monte una película con medios, pero es que después de eso, un par de años después, Cortés se embarca en la expedición de las Ibueras, que es yendo por la selva, una cosa precisamente para neutralizar a un émulo suyo. Él, en una de las cartas de relación, dice que es consciente de que hay detractores y émulos. Es decir, él es consciente de que se ha convertido en un mito casi viviente. De hecho, en esa expedición se le da por muerto. Bernal habla de cómo Cortés llora su propia muerte, de algún modo. Pero Cortés regresa, es bien recibido, y Cortés se embarca en la empresa de California, cuyo nombre debe la auspicia a él. Existe ahí el Mar de Cortés, y existen esas expediciones en el Pacífico, en las cuales Cortés se dirige al emperador Carlos para decirle: y si hay fuerza militar, yo me comprometo a intentar la conquista de China. Evidentemente ahí ya se llega a los límites del imperio, a los límites de las propias fuerzas de las que se dispone, pero se agotan, por lo menos, ¿no? Que eso se omite por completo, y es una lástima. Pero además, entre las grandes expediciones de Cortés hay una también muy significativa, que es cuando envía un par de barcos en auxilio de Francisco Pizarro en el sur. Cortés llega al punto de establecer la primera línea, no digo transatlántica, la primera línea marítima en América. Claro, es que él enseguida monta unos astilleros en el Pacífico, en lo que se llama Mar del Sur,
Mar del Sur, claro, porque si nos damos cuenta, el istmo de Panamá, pues casi es horizontal, es un mar, digamos, meridional. Sí. Y él monta unos astilleros en un sitio que se llama Cihuahuantejo, perdónenme los que sepan hablar mejor esos términos, y él monta unos astilleros ahí. Cortés nacido en Medellín, es un hombre vinculadísimo al agua, al mar. La conquista de Tenochtitlan se hace también con los bergantines. Sorprende cuando uno lee las crónicas, que son apasionantes, sorprende con qué facilidad los españoles armaban barcos. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Bueno, también se dio el caso de que se quedaron sin pólvora y subieron a un volcán a recoger azufre. Sí, y se cuenta, ¿no? Se cuenta cómo... O sea, que encima no eran estos cenutrios que nos pinta incluso pues hoy día esos productores tan nefastos de cine. ¿Te acuerdas, Javier? Aquí comentamos una película espantosa, 22 Ángeles, sobre mejor, no la veas. No. Era sobre la expedición de la vacuna de la viruela. Aquí lo comentamos con Javier Sáenz del Castillo. ¿Ah, sí? Sí, los niños vacuníferos famosos, ¿verdad? Sí. La Real Expedición Filantrópica de la vacuna de la viruela. Entonces, según la película, hay una especie de... No es una especie, hay una conspiración de aristócratas y obispos Pero eso fue una serie, creo. Sí que la vi. En la televisión. En la televisión la sufrí, sí. Con guión de Miguel Bardem. Mira, pues eso no sabía, pero eso entonces me explica muchas cosas. Que ahí ya me empiezan a encajar las piezas. Y una cosa... el cura es malo, ¿verdad? Por supuesto. Y una expedición... Y querían que los niños murieran, además, y experimentar con ellos. Y hacer negocio también, probablemente, ¿no? Claro. Entonces, una expedición que era totalmente filantrópica, que cuando se enteró Edward Jenner, del descubridor de la vacuna, de lo que se había hecho a costa de la corona española, porque eso lo había pagado Carlos IV, dice que es el mayor acto de generosidad en los anales de la humanidad. Bueno, pues aquí los intelectuales españoles lo convirtieron en una película de buenos y malos, un TVO en el que aparecía pues eso, el aristócrata y el cura malvados y ultracapitalistas al servicio de la multinacional farmacéutica. Como dicen en mi pueblo, la vide. En mi pueblo todavía utilizan esos arcaísmos, la vide. Pero bueno, volviendo a Cortés, sin duda es el mayor conquistador de la época española. No el mayor de la historia del mundo, pero sí uno de los mayores del mundo. Sin embargo, yo creo que su importancia no es solo la conquista, que es sorprendente como lo hace, tú nos has dado unos indicios, sino también que construye una obra, un edificio que dura en pie prácticamente 3 siglos. Claro, dos respuestas a lo que dices. Para mí Cortés establece el canon del conquistador. Cuando él dice que hay émulos en sus cartas ya después de la conquista, porque él es consciente de que ha creado una forma de conquista, una conquista, por cierto, muy hábil, porque él nunca... Hace 500 años, en este año que vamos a estar, durante el año que se conmemora, durante el 1519, nunca guerreó contra los mexicas. Siempre estuvo pues con una especie de pulso diplomático. Él fue incorporando naciones étnicas descontentas y liberándolas, engrosando sus fuerzas, y hace 500 años no hubo enfrentamiento. El enfrentamiento lo hace al final, Entonces, claro, y es una operación tremendamente audaz, porque él le hace confeccionar unos bergantines en Tlaxcala, que era su ciudad aliada, y esas piezas, como si fuera de Ikea, digamos, momento, son transportadas a hombros de tlaxcaltecas hasta la orilla del lago Texcoco. Allí se arman los bergantines con los cuales hace esa operación anfibia. O sea, es una audacia tremenda. Por otro lado, eso por lo que respecta a su dimensión militar. Por otro lado, en cuanto a lo que pone en pie Cortés, pues Cortés hay también un aspecto poco conocido, pero que me parece de gran interés, que son sus cartas, sus documentos que él va elaborando después, cuando habla de cómo gobernar, las ordenanzas de buen gobierno que él redacta, y cómo él las va modificando. Porque claro, ahí lo que se implanta es un sistema señorial, es decir, los conquistadores tienen las encomiendas, sí, es una especie como de nobleza, de hidalguía de allí, hecha con méritos de guerra, lógicamente, pero claro, la corona enseguida dice que esas encomiendas hay que irlas entregándolas a la corona, ya fuera cuando se muere el encomendero, si no tiene descendencia, ya fuera para evitar que eso se perpetúe. Bueno, pues él va reajustando y hace una labor además crítica de lo que había pasado en las Antillas, como diciendo, allí se nos ha ido la mano en algunas ocasiones, aquí hay que evitarlo. Y con respecto a la Iglesia,
Esto es fundamental. Esto, a ver si la Iglesia Católica Española del 2019 se entera. Desde aquí, desde estas ondas, se lo digo. Él, Cortés, que es el que abre la vía a la implantación del catolicismo, incluso con más vehemencia que los clérigos que le acompañan, dice que hay que mantener ese sistema encomendero. La encomienda, no olvidemos que es un método, pues sí, de explotación probablemente del indígena o de retribución de sus trabajos a cambio de evangelización y civilización, etcétera. Porque los encomenderos hay que encomendarles, valga la redundancia, la obligación de proteger a los clérigos, porque un clérigo no podía ir alegremente predicando. Esa es una visión de las casas, pues pensando que son los pobrecitos indígenas que, pues mansos corderos, que decían las casas. No, hay una enorme agresividad y belicosidad por parte de algunas tribus. No, por ejemplo, los chichimecas eran absolutamente violentos. Y yo también lo toco en el libro porque he querido ampliar un poquito el radio de la conquista de México. Y Cortés, en esa labor que hace de legislador, dice, no, hay que mantener a esta gente y obligarle a que tenga cierto armamento. ¿Para qué? Para proteger a la corona e incluso a los hombres de religión que puedan moverse libremente por esta tierra. Eso es fundamental, ¿eh? Bueno, yo quería preguntarte, vamos a ver, Cortés, ya lo sabemos, no puede conquistar solo con las fuerzas de los españoles. De eso vamos a hablar luego. Pero tampoco puede mantenerse solo con las fuerzas de los españoles. Claro. Y demás. ¿Cómo es que los mexicas, si tan opresiva era la conquista, la encomienda, cómo es que no se sublevaron y degollaron a todos los españoles? Y se alían con ellos, ¿no? Bueno, pues precisamente porque en cierto modo él los alivia. Es que, la respuesta, para no dar tantos rodeos, porque precisamente el Imperio Mexicano era una Arcadia feliz. Era pues un sistema donde había una casta dominante muy poderosa y muy fuerte, y el vulgo, por decirlo de algún modo, pues como siempre trata de vivir lo mejor posible. De hecho, además, hay un bonito episodio, dramático realmente, en los últimos momentos del asedio de Tenochtitlan, cuando ya están confinados en una zona muy pequeña de la ciudad, bajo el poder de Cuauhtémoc, en Tlatelolco. Cortés les permite salir a la población porque están ya en una hambruna terrible, con una epidemia terrible, y dice Cortés literalmente, no había corazón que no se quebrase al ver a aquellas gentes salir de allí. Es decir, es que esas gentes no vivían en un estado de bienestar. Quiero decir que ahora se nos es el problema de la idealización del pasado prehispánico, pues que parece ser que aquello era una especie de mundo feliz, y viene este hombre a aguarles la fiesta. No, todo lo contrario. Allí había un sistema de tributos muy potente y había un tributo de sangre muy doloroso. Bueno, y canibalismo, sí. Canibalismo, que eso tampoco también se oculta mucho, pero el canibalismo era mucho más frecuente de lo que incluso se nos dice. Sí. Parece ser que, según la creencia más general, que estaba limitado a algún momento del sacrificio. Y dices, no, era mucho más frecuente. Bueno, de hecho, hay contradicciones también en la conquista. Claro, Cortés, precisamente por la necesidad que tiene de mantener la fuerza que le otorgan los tlaxcaltecas, en algunos momentos él les permite el canibalismo, Bueno, claro, por una cuestión de prudencia política. Tenía aliados, ¿no? Eran sus aliados. Bueno, el mismo San Pablo no prohíbe en sus cartas la esclavitud, sino que le encomienda al esclavo huido que sea obediente y sumiso a su amo, y al amo le exige, le dice, ya que me amas a mí, por el amor que me tienes, te pido que seas bondadoso con el esclavo que te devuelvo. Claro. Oye, de todas las experiencias de Cortés, ¿cuál es la más destacarías por encima de las otras? El hecho más significativo, ¿no? ¿Qué más pudo marcar? Pues fíjate, yo creo que el hecho más significativo de Cortés, a mí me parece, que es lo que pasa en Veracruz. O sea, él sale de Cuba, esto es un embrollo legal, esto hay que leerlo y tomar casi apuntes, y yo mismo me pierdo, es muy delicado. Él, vamos a ver, antes de Cortés hay dos expediciones auspiciadas, o impulsadas más que auspiciadas, por Diego Velázquez de Cuéllar, el gobernador de Cuba. Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva son las dos personas que fracasan en su intento de rescatar oro y esas cosas que se quería. Y entonces Velázquez se fija en Cortés, que es un hombre ya que había destacado por sus labores burocráticas. Es un gran diplomático Cortés. Yo creo que lo que más es un diplomático.
Y entonces llegan a una serie de acuerdos internos y él va dejando una serie de cláusulas que le permitirán al final justificar que es él quien ha incurrido en mayores gastos y que la expedición es más suya que de Velázquez. Pero la audacia de Cortés me parece que es la que se produce en las playas de Veracruz cuando elaboran esa primera carta de relación, esa serie de documentos que constituyen un cabildo que vinculan a esos señores con la corona y no con Velázquez. Yo creo que ahí está la gran audacia, que es legal. Claro. O sea, que Cortés ahí es la pluma la que le da mayores logros en ese momento, porque ya digo, corta amarras con Diego Velázquez. Y eso le permitirá penetrar en la tierra. Y bueno, luego ocurren tantísimas cosas que bueno, pues es muy gracioso como cada expedición que le lanzan pues Velázquez y otros españoles, acaba él incorporando esa hueste en su tropa. Es un hombre verdaderamente habilísimo. Es que en Veracruz Hernán Cortés se convierte en una especie de jefe de la milicia municipal de Veracruz. Claro, eso es. Él está a las órdenes de los vecinos de Veracruz, que son sus capitanes. Es todo un montaje, quiero decir, él hace como que no quiere aceptar, se hace de rogar, es casi una teatralización, y él se convierte en justicia mayor y capitán. Claro, él tiene entonces todo el poder. Eso es. Bueno, siguiendo con Cortés, lo mencionábamos hace un momento, o sea, habría sido imposible la conquista con los caballos y los arcabuces que se llevaba, porque claro, también el modelo que nos llega ahora, que incluso se transmite en los colegios a los niños, es que los españoles conquistaron América gracias a los caballos, que eran 12 y media. En 16, creo recordar. Llevaba Cortés. Pizarro llevaría parecidos. Sí. No, es que son, en el caso de Cortés son 16 y se conocen los nombres. Sí, el de Cortés se llamaba Romo, por cierto. Quiero decir que se conocen los nombres de los caballos, con lo cual el número... No es una fantasía. No es una fantasía, son 16 caballos con los que se inicia toda esta epopeya. Luego, claro, se van incorporando más. Y el caballo tiene un efecto psicológico potente. Hay una cosa muy bonita, yo la cuento en el libro nuevo, que él en un momento dado, pues hay una yegua en celo y pone a un caballo a relinchar, hace que se pase por una estancia y el olor de la yegua, viene luego un macho y empieza a ponerse nervioso y a relinchar, y él finge a pifiar, y él finge calmarlo, lo calma, claro, y quedan muy impresionados los totonacas en este sentido. Él les pone unos pectorales de cascabeles para que el efecto sonoro sea mayor. Él utiliza los caballos y luego, no vamos a negar, pues que en el combate pues tienen una operatividad interesante. Yo en algún momento en Otumba he querido establecer un paralelismo con las estrategias de Alejandro Magno, que ellos conocían, por supuesto. Y los caballos tienen importancia, pero insisto, creo que la mayor habilidad de Cortés es ver que aquello no es un mundo homogéneo, que hay unas fisuras internas, atraer hacia su causa a los tlaxcaltecas fundamentalmente, otras tribus, Sorcingo, en fin, otro tipo de etnias, y crear un gran ejército indígena. Porque él al final, pues es que nunca pasa de 1.200 hombres consigo. Con lo cual, pues es imposible, eso no cuadra, los números no cuadran. Y con los caballos, pues tampoco. Lo mismo pasó en Perú. Los conquistadores descubrieron que había una división. Atahualpa había llegado al poder tras una guerra civil. Y entonces lo que hacen los españoles es aliarse con los vencidos. Claro, y eso es una estrategia que viene heredada de la Reconquista, por palabra, por cierto, tabú también. Claro, el avance cristiano hacia el sur se da muchas veces agitando esas luchas intestinas entre las diferentes taifas. Bueno, lo que hicieron los musulmanes para entrar en España. También. Bueno, eso es la vida misma, la vida bélica misma, en la cual pues nunca hay dos en la mesa. Hay un tercer invitado que a veces está o a veces no está. Un agente exterior, o un agente que se suponía de uno pero que le da la espalda. Bueno, pues es la vida misma, el realismo bélico. Bueno, como uno de los factores que favorecieron la expansión de los árabes, llama musulmanes, contra el Imperio Bizantino, fue que había pasado un periodo, una plaga muy fuerte, la plaga de Justiniano, entonces estaba muy debilitado. También hay un factor, sí, hay un factor en la conquista, que es la entrada de virus
de enfermedades contagiosas, de epidemias, que se le atribuye, por cierto, no sé si con mala uva o tal, a un negro que venía con Pánfilo de Narváez. Pero aquí también, si estamos diciendo, y atención que esto es importante, si estamos diciendo que Cortés debe su fuerza militar a los indígenas, me imagino que sus aliados no estaban inmunizados contra esos virus. Es decir, que atacarían en ambos lados. ¿Qué ocurre? Que esto es importante. Claro, como la ciudad lacustre de Tenochtitlan queda asediada, las condiciones insalubres que se dan ahí favorecen la expansión de la epidemia. Y eso debilita a las fuerzas de Cuauhtémoc. Bueno. Sí, pero vamos, otro clásico, pues los asedios. Los asedios sabemos que llevaban pues problemas de agua, de enfermedades, de alimentos. Insisto, la vida misma. Es que como estamos en este mundo posmoderno del relato, como todos son relatos, pues a la gente se le escapan estas circunstancias que son claves. Son claves, absolutamente. Bueno, si no hay más que ver la trilogía del Señor de los Anillos para comprender lo que dan los sitios y también lo que da una carga de caballería. Claro, en Otumba, la victoria uno de los factores de la victoria de Cortés es que los caballos cargaban en una formación cerrada contra los mexicas que estaban agrupados, porque atacaban todos juntos y además querían capturar españoles, no matarlos. Sí, eso es... Y luego, los jefes de los mexicas solían llevar un uniforme, unas plumas, un plumaje claro. Que les hacía destacar mucho y, por supuesto, los españoles sabían a quién atizar. Claro. Es que ahí está la clave, en que el caudillo militar mexica era muy identificable y el orden dependía enormemente de ese señor. Es decir, una vez caído, en ese sentido eran casi persas, estableciendo el paralelismo con Alejandro. En ese sentido son el caudillo de enfrente a Cortés es Darío, digamos. Y se acababa la batalla. Claro, y se retiraban, y eso supo verlo Cortés. Oye, ¿cuándo se da por finalizada o pacificada la zona? Hombre, yo creo que a partir de 1521, de la caída de Tenochtitlan, la cosa se puede dar, por lo menos el territorio dominado por Moctezuma se puede dar por pacificado. De hecho, ya estaba casi pacificado porque lo que queda es el reducto de Tlatelolco, que es lo que yo decía antes. Lo que ocurre es que después, pues hay, insisto, el Imperio Mexica ocupa el Valle Central de México, pero hay zonas al norte y al sur que hay que intentar ir añadiendo. Entonces, ahí lo que se produce es una réplica de la conquista del Imperio Mexica, pues con otros agentes, otros españoles, pues intentan ganar otras tierras. Pero vamos, yo creo que se puede decir que en 1521, el 13 de agosto, se ha obtenido una victoria que deja la zona en manos de los españoles. Evidentemente, en un equilibrio precario, no hay fuerza suficiente para dominarlo todo, pero ya no se producen grandes revueltas. A mí es una de las cosas más... O yo no las conozco, vamos. Es una de las cosas más llamativas del Imperio Español, que dura en América unos 300 años y apenas hay rebeliones, por un lado, y por otro lado, las fuerzas militares de las que disponían los españoles o las autoridades, los virreyes, eran mínimas, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, con lo que tenía el Imperio Británico en la India, que aún así también eran pequeñas. Sí, pero mucho menos. Claro, la verdad que las fronteras del Imperio Español, que son fluctuantes, por ejemplo, la expansión hacia el norte es ya más difícil. Ahí ya se hace en vez de con implantación de grandes ciudades, ahí lo que se hace pues es establecer lo que llamaban ellos presidios, establecer también fuertes. Sí, casi es una especie de misiones, sí. Es una dominación un poco más tenue. Pero es por eso que estamos diciendo, no hay ni siquiera tanta cantidad de españoles para tener esa presencia tan enorme. Oye, las fuerzas son las que son, ¿no? Y además tampoco había ciudades que conquistar. Claro, tampoco había esas pueblos, estructuras, es cierto. Los apaches que ahí vivían, pues eran nómadas en su mayoría. Claro, lo interesante es que tanto Cortés como Pizarro se hacen con imperios que tienen, de hecho ellos tienen sus dudas, ¿no? En cuanto a si son una civilización o no. Hombre, les llama mucho la atención en contra de esa idea de que son civilizaciones el hecho de que no tienen un alfabeto, ¿no? Pero sí que tienen unas estructuras estatales más o menos solventes y un sistema de tributos y de comunicaciones, y ahí es más fácil esa sustitución que un asentamiento nuevo, con todo nuevo. Hay que decir también que luego durante los virreinatos se fundan infinidades de ciudades, son cientos las ciudades que se van fundando, pero vamos, evidentemente
las peculiaridades que tiene el imperio mexica y el imperio inca pues favorecen una pacificación más, digamos, más homogénea en un primer momento. Oye, y había más cosas. A mí me preocupa, volviendo a una época más actual, la desaparición de Cortés como figura clave, ¿no? Pero no solo la desaparición en México, sino también la desaparición en España. Bueno, en España está más... Que es casi más doloroso, ¿no? Bueno, yo tengo cierto contacto con mexicanos, amigos, sí, y me suelen mandar cosas de prensa de vez en cuando. Ayer una amiga me mandó un recorte de periódico, bueno, un enlace, no haría ni recortes, un enlace a un periódico de Tlaxcala en el cual se dice que sí que lo van a conmemorar. En Veracruz también van a hacer algunas conmemoraciones. Es decir, que en realidad, aunque digamos que Cortés es el malo de la película, claro, muchas de estos territorios mexicanos se deben enteramente a Cortés. Es decir, Veracruz, ¿cómo no van a reconocer a su fundador? Claro, es que son contradicciones muy difíciles de cabalgar, como diría el otro, ¿no? Sí. Entonces, probablemente en España es peor todavía. De hecho, yo hasta la fecha, y estamos ya con el año empezado, solo me consta un congreso que van a hacer en Medellín, que es la ciudad donde nace Cortés. Yo estuve, por cierto, hace... Medellín, Colombia. No, Medellín, Badajoz. Extremadura. Claro, que es como reducir a Cortés a su condición de extremeño. De extremeño. Pero eso no tiene sentido. Claro. Cortés era un representante y a que se dirige a la corona española. Es un español. Entonces, a nivel nacional, si que me corrijan los oyentes si me equivoco, que yo sepa, en su pueblo, en Extremadura, es donde se empieza a celebrar. Solo en su pueblo, un congreso muy interesante. Sí. Está Christian Duverger con su teoría, a mi juicio errónea, de que Bernal de Castillo no existe, que es Cortés. Yo creo que eso no se sostiene. Y traen a unos cuantos historiadores interesantes. Está también Esteban Miracaballos, Carmen Martínez. Bien, un plantel interesante, no lo niego, muy interesante. Pero a nivel estatal, nacional, mejor, no me gusta decir estatal, que yo sepa, no hay iniciativas. O sea, el ministerio, bueno, ya con la polémica de Guirao ha quedado claro que ellos en la acción exterior no la van a hacer, y que se sepa, Borrell, que le echó un capote ahí en esa rueda de prensa, dijo, algo se hará allí o aquí o acullá. Es decir, no hay, y son 500. Además, tengo que decir que incluso en esta especie de cursilería dominante de la escena política española, este año no tendrían ni que celebrar la conquista. Es el encuentro, incluso. O sea, más neutro, más algodonado, ¿verdad? Almibarado. Oye, y publicas ahora un libro, sí, La Conquista de México. Sí, se titula La Conquista de México. Y hubo un libro, era México, me parece que era de un volumen importante también, no sé si era Hugh Thomas, no. Sí, Hugh Thomas tiene uno que se titula La Conquista de México. He de decir que yo La Conquista de México la he titulado así porque la esfera de los libros es quien me lo ha encargado, digamos. Es un libro encargado por ellos. Por eso te iba a decir, ¿qué paralelismo hay entre ese... iba a decir mítico libro de Thomas, que tú no sabes, pero que era un volumen importante con unas críticas que tuvo interesantes, con el tuyo que vas a publicar ahora? Hombre, paralelismos hay, todo el que se acerca a la conquista, pues evidentemente los tiene que haber. Yo lo que he tratado de hacer es una visión de la conquista no centrada estrictamente en Cortés, huyendo del personalismo, porque creo que eso no explica las cosas del todo bien. He tratado de mostrar la crudeza. No se trata de hacer una visión edulcorada de aquello, sino de la crudeza. He tratado también de entrar a fondo, porque desde que Hugh Thomas escribió el libro se han descubierto más documentos. Y, por ejemplo, todo esto que decía yo de la arquitectura legal que se construye en Veracruz, he tratado de analizarla con más fuentes. He tratado también de irme a conquistas, digamos, que reproducen la de México, por lo que estamos hablando en este programa, y bueno, y también entrar en otro tipo de reflexiones, cuestiones también de gobierno y tal. Bueno, el público dirá si le gusta o no. Y la obra de Hugh Thomas, por supuesto que la he manejado entre muchas, ¿no? La primera audiencia que llega a México, nombrada desde España, se porta fatal. O sea, son unos saqueadores. Además, empiezan a tomar el poder porque Hernán Cortés está en Centroamérica, en Honduras.
Además, bueno, pues se apropian de las propiedades de Cortés, torturan y matan a algunos de sus amigos y demás, empiezan a sangrar a los indios a impuestos, incluso los oidores, incluso se montan unos arenes impresionantes, sí. Una cosa que es para contar, para leerla. Además, sí, eso lo toco, por ejemplo. Sí. Y ¿cómo es que, te vuelvo a preguntar, en esta situación no se produce una sublevación de los indígenas? Pues una pregunta difícil de contestar. Bueno, los indígenas han quedado muy debilitados, es decir, aunque han quedado liberados. Aquí se puede, insisto, no quiero presentar una leyenda rosa en absoluto, ¿no? Pero los indígenas están un poco conmocionados y realmente no tienen el poder. Y luego hay otra cosa que no se nos debe olvidar. Hay muchas estructuras indígenas que subsisten a la conquista, es decir, claro, se quita una casta dirigente, pero hay otras castas que se mantienen y digamos que sostienen un gran ascendente sobre la población. En fin, y luego pues yo creo que también, no sé, se me ocurre contestarte que claro, esos excesos están localizados en un mundo un poquito cerrado, en un mundo... No olvides, tampoco tenemos que pensar que la llegada de los españoles transforma la realidad absoluta. O sea, unos pocos años. El náhuatl se sigue utilizando de una manera absolutamente mayoritaria. El español se conocía en unos ambientes muy reducidos. El sistema de dominio y de tributaje se mantuvo en gran medida. Eso no es infantil pensar que hubo una sustitución de una civilización por otra inmediata. Eso fue algo gradual, costó mucho trabajo. Entonces yo creo que esa es la explicación de que no hubiera ninguna superpoblación. Lo cierto es que cuando Cortés regresa es inmediatamente celebrado. Él hace otras entradas triunfales por los pueblos en los que va pasando. Los indígenas quieren a Cortés. Y yo creo que eso demuestra que lo ven como un libertador con respecto a los opresores que han caído con la caída de Tenochtitlan. Pero Cortés fue muy maltratado en España. ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿En vida, dices? Sí. Sí, siempre se justifica en que la corona tenía miedo a que montase... Se alzase con la tierra. Sí. Eso es. Bueno, pues hubo esas suspicacias. Perdón, es que estuvo 2 veces en España. En los años 20, que le manda llamar Carlos, y luego en los años 40, que muere en Castilleja de la Cuesta y demás. Y entonces acompaña al emperador Carlos a la expedición de Argel y demás. Él dio unos consejos, no se le hizo caso y demás, pero estuvo enredado en cantidad de pleitos. Tuvo un juicio de residencia donde se le intentó sacar la hijuela, se le atribuía que se había enriquecido. Además, incluso hay una leyenda de que un día le reprochó al emperador que ¿quién soy yo? Pues soy alguien que os ha dado más reinos que el de los que habéis heredado de vuestros mayores. Bueno, sí, esos son ya... Mira, por ejemplo, eso es algo que yo no he querido tocar en la conquista de México. Es decir, luego las trayectorias vitales, no por evitar, no por nada en particular, sino porque yo me quería centrar en las acciones, en la implantación de un nuevo orden allí, ¿no? Pero bueno, como es evidente, o sea, como es inevitable seguir hablando de Cortés, siempre se habla de la conquista de México, lógicamente. Sí, él viene, en el 28 viene por el tema del juicio de residencia, también para casarse él con Juana de Zúñiga, y resulta que él lo que está intentando hay que ponerse en las coordenadas de la época. Él es un hidalgo humilde, digamos, con buenas relaciones, eso es cierto, de Extremadura, y él lo que quiere es entrar en las grandes casas nobiliarias, entrar en la élite del momento, y eso se conseguía pues con riquezas y con matrimonios. Él intenta entrar ahí y lo consigue ciertamente. También tengo que decir que sobre estos héroes de la antigüedad siempre se arrojan una especie de ropajes románticos y gusta mucho presentarlo como un incomprendido que llega a sus días arruinado. Esto es un arquetipo muy famoso, pues como el boxeador que tiene que acabar alcoholizado, ¿verdad?, para que cumpla con todo lo que se espera de él, ¿no? Esa vieja figura decadente, ¿no? Tú que crees un buen aficionado al boxeo, ¿verdad? Bueno, hay una película que expresa todo eso, Más dura será la caída, por ejemplo. Más dura será la caída. Por cierto, canción también de Gabinete Caligari. De Gabinete Caligari, en su momento. Y el boxeador era invitado a Primo Carnera. Era Primo Carnera, claro. Que luego, la vida de Primo Carnera fue bastante mejor que la que pone en la película. Claro, y lo de Cortés es, por eso, pues mira, me viene muy bien este comentario, porque la vida de Cortés fue mucho mejor de lo que también se quiere vender. O sea, él sí que tuvo algunas estrecheces económicas, pero por problema de liquidez. No es que no tuviera dinero, él era inmensamente rico.
Lo que pasa es que no fluía el crédito, digamos, no fluía la moneda. En fin, él toda su vida se mantuvo como un gran hombre de negocios. Él, cuando acaban sus conquistas, de hecho, además hay una carta muy bonita que le manda ya en México Juana de Zúñiga, cuando él está en la conquista de esas tierras del mar del norte de Cortés de California, le dice: ya tiene usted bastante fama, vuélvase a su casa con sus hijos. Eso casi es una súplica, casi como la que se le hace a Don Quijote, como diciendo: vuelva usted a su pueblo, por favor, deje ya de porfiar con la fortuna, le dice la mujer. Es decir, pero claro, es que eran hombres completamente muy obsesionados con la idea de fama no en el sentido de paquirrín, entendemos, de trascendencia, hasta el punto. Otro dato, voy a hacer un poco de publicidad del libro. Yo trato, cuando hablo de otros conquistadores que le siguen, hombres de su propia tropa, Rodrigo de Rangel era un hombre ya anciano y enfermo probablemente de sífilis, y él pide permiso para ir a conquistar una provincia. Y no porque necesitara dinero, sino lo hizo expresamente para ganar fama. Reconocimiento. Claro, el reconocimiento. Esto hay que entenderlo cuando se aborde a estas figuras. Claro. O sea, no es una cuestión meramente fanfarronería, no. Insisto, es buscar la trascendencia, quedar para la historia. Y eso Cortés, evidentemente, por mucho que haya ministros incompetentes, se consigue. Entonces, Cortés llega al final de sus días, pero claro, al entrar en estas altas esferas españolas, pues ya es uno más dentro de esas esferas españolas que desconocen en gran medida lo que ha pasado al otro lado del charco. Claro, es que hay que pensar en un hombre que no ha salido de Castilla y en un hombre como él que ha visto otros mundos muy diferentes. ¿Quién había visto en Castilla un sacrificio humano? Nadie. Y eso te da una superioridad. Claro, y entonces él probablemente sí sintió incomprensión. Y no es por justificar el trato que le pudieran dar los otros, que fue bastante bueno, Hay que pensar que el emperador fue a ver a Cortés cuando estaba enfermo, tenía una gripe o lo que fuera. Eso no ocurría casi nunca. Hay que pensar que Hernán Cortés estuvo en la boda de Felipe II. Oye, que aquí es un poco lo que decía. Yo creo que el arquetipo del héroe que acaba sus días en decadencia es el que, digamos, distorsiona un poco, pero Cortés siguió siendo muy rico, siguió teniendo un gran reconocimiento. Y sí que es cierto que hubo esa suspicacia de que por utilizar la expresión de la época, de que se alzase con la tierra. Motivos había. Es decir, un señor que le das por muerto en la selva, regresa y todos los indígenas lo acogen como su verdadero, digamos, representante, puede en un momento dado cortar amarras contigo. Sobre Cortés también se arrojan acusaciones de manera retrospectiva, porque sí que es cierto que cuando se aprueban las leyes nuevas 1542 que van a extinguir la encomienda, se producen revueltas, una de ellas encabezada por Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, y de algún modo eso asciende luego por el árbol genealógico y contamina la figura de Cortés después. Pero en vida Cortés yo creo que fue bastante bien tratado, aun cuando él, pues que hubiera querido más probablemente, pero bueno, acabó de marqués, tampoco. Bueno, marqués del Valle, 23.000 vasallos, no sé, no está mal, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos. Bueno, yo quiero insistir en la idea que has mencionado de que los conquistadores, gran parte de lo que hacían era por la fama. Porque sí, gran parte. La idea de que nos llega, sobre todo desde la Ilustración, es que eran unos avariciosos que solo buscaban oro y para eso estaban dispuestos a sacar las entrañas a todo el que se les pusiese por delante. Pero no solo era la fama, el oro también influía, sino buscaban eso, un estatus y también incluso difundir la religión cristiana. Es que de verdad se lo creían. Bueno, vamos a ver, es que claro que se lo creían. Volviendo a Cortés, uno de los centros espirituales, o quizá el más potente en la época, porque claro, las devociones van cambiando, es el monasterio de Guadalupe. Por allí pasó todo el mundo. Bueno, Cortés mandó un esvoto de esmeraldas con la figura de un escorpión, porque le picó un escorpión y él se encomendó a la Virgen, no rezó y se curó. Es decir, por supuesto, Cortés, si fuera solo avaricia, ¿para qué tira los ídolos? ¿Qué le importa? Pues venga, seguir rezando a lo que consideran dragones. Ellos veían un dragón. La serpiente plumada para un señor del siglo XVI nacido en Castilla es un dragón. Claro, si solamente vamos a por el oro, pues sigue con tu dragón tranquilamente. Tú dame el oro, dame el oro, dame el oro. Por supuesto que querían oro, eso no es innegable. Pero eso es una parte nada más de lo que ocurrió. La implantación de la religión, la evangelización es un hecho hasta el punto de que a Cortés se le considera, yo eso lo traté en el mito de Cortés, un nuevo Moisés. Claro,
Un nuevo Moisés porque además había atravesado las aguas. Es que hasta los paralelismos invitan a ello. Bueno. Sí, quienes buscaban oro y otras cosas, pues era, por ejemplo, la Compañía Inglesa de las Indias. Hombre, eso sí, eso les daba igual. Eso es el mejor el indio bueno es el indio muerto. Esa es la lema. Claro. Oye, y sus últimos años, comentamos, fueron plácidos, fueron... Hombre, los últimos años los transcurrieron en Valladolid, Madrid y Sevilla. Él tenía intención de regresar a Esa era la pregunta, a México. Sí, él quería regresar allí, quería ser enterrado allí, quería ser enterrado en un monasterio fundado por él. Por ejemplo, ¿por qué funda un señor avaricioso un monasterio, verdad? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué funda un hospital? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Estos son contradicciones. No, sus últimos años fueron, por supuesto, un continuo pleitear, querer casar a sus hijos bien, lo que quería un español de la época. Vamos. Hay que situarse en esa época. Hay que situarse, ¿no? Hay que contextualizar a estos personajes porque si no, no tiene sentido. No tiene ninguno. Y bueno, pues sus últimos años transcurrieron así y acabó muriendo, por cierto, de recordarlo, para ver en qué ambiente se movía. Hombre, morir en la casa Medina Sidonia, pues no es morir en cualquier sitio. Es decir, que con la gente con la que se codeaba, pues eran las altas esferas enfrentadas a otras, pues como ocurre hoy, pues probablemente el millonario del ranking 2, el que está en el 2 se lleva mal con el 4, pero bueno, es la vida misma. Nosotros, como no estamos en esas listas. Por el momento, ¿eh? De momento no. Oye, hablemos un poco para acabar de otras obras que hacen Cortés y los españoles en México, universidades, la imprenta, acueductos. Bueno, yo he tirado mucho para la conquista de México, he tirado mucho de la obra de Francisco Cervantes de Salazar. Claro, hombre que perteneció a la Universidad Mexicana, que ya estaba funcionando en la década de los 50. Es que claro, esto hay que echar las cuentas. Es decir, 30 años después de la conquista, y claro, las cosas antes iban más despacito, no había móviles, no había WhatsApp, no había tal, ¿no? 30 años después había ya una universidad en México. Que alguien mire los portugueses cuando tuvieron la primera, los ingleses, etcétera. Son logros evidentes. En estas universidades podían entrar miembros de la élite indígena. Claro, sí, de la élite indígena. Está bien precisar esto, porque hay que insistir una y otra vez en que los esquemas se mantienen. Claro que sí. Nos quedan 2 minutos. Por cierto, en cuanto a élites, la casa Moctezuma, pues son nobles españoles. Son el ducado de Moctezuma. Claro. O sea que persiste ese linaje. Bueno, yo creo que lo único que nos queda ya es decir que estaremos muy atentos a la publicación de este nuevo libro. Ninguno de los libros que ha publicado Iván Vélez nos ha dejado indiferentes, sino todo lo contrario, nos ha atrapado. Y yo creo que Iván Vélez es un pilar básico para entender la reconquista para ir de la historia de España. Ir desmontando la leyenda negra. Además te lo digo de corazón, Iván, son muchos años ya que llevamos ya entrevistándonos, y yo creo que estos libros son, y el éxito que están cosechando, un pilar básico para ir desmontando la leyenda negra, ¿no? Bueno, y aparte de los libros, de estos libros que son ensayos y biografías, yo quiero recomendar una novela magnífica que la leí en su momento en edición mexicana, lo tenía mi padre, que era El Dios de la lluvia y Olas sobre México, de Laszlo Pasut, un escritor húngaro enamorado de la historia de España, con varias novelas sobre los personajes españoles del siglo de oro, y esta en concreto reconstruye, es una biografía de Hernán Cortés y una historia de la conquista de México fascinante, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Cortés es un tema inagotable. Yo hice el mito de Cortés hace ahora ya 3 años. He vuelto sobre las mismas fuentes prácticamente y descubres matices nuevos, continuos, y hay una cosa que ojalá dispongamos de que aparezcan más documentos, porque el personaje es verdaderamente fascinante. Pedro, en la próxima semana aquí en Radio Ya, en Cita con la Historia. Esperemos que sí sea, Dios mediante. Dios mediante. Iván, te deseamos muchísima suerte. Gracias. Y estaremos muy atentos, mínimo, para vernos, para ir hablando del nuevo libro. A partir del 6 de marzo, este producto entra en el circuito capitalista y todo el mundo podrá acceder a él. Me haré con él para que lo dediques, como los otros que tengo tuyo. Claro que sí. Y a todos ustedes, ya saben, volvemos con ustedes la próxima semana aquí en Radio Ya, en Cita con la Historia.